Bueno, ya estamos todos, ¿no? Sí. Sí, cuando quiera. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a todos los que me han dicho que venían desde Santander, un viaje largo y, bueno, acompañado con la lluvia, ¿verdad? Desde el norte. Muchas gracias a todos y, sobre todo, a Ciriaco por este día y por todos los que le van a acompañar para este homenaje. Y en nombre del Ayuntamiento de Pastrana y de todos los vecinos estamos súper agradecidos de tener un vecino tan ilustre y tan homenajeado, y sobre todo pues de todo lo que sabe y de todo lo que le gusta enseñarnos a todos los demás. Entonces, encantadísimos, como siempre. Muchas gracias. Ahora lo mejor es que yo, que no sé nada, me calle y todos los demás, que son los que de verdad saben, los que de verdad entienden todo, nos puedan ilustrar. Así que le cedo la palabra. Bueno. Y cuando bueno, eso de que no se sabe nada, eso es el principio de la sabiduría. Bueno, me llamo Gerardo Bolado y presido una sociedad, lo cual me enorgullece, de historiadores de la filosofía española. Nuestra tierra, Cantabria, pues ha dado relativamente pocos filósofos, pero ha dado un puñado de extraordinarios historiadores del pensamiento español. Ustedes conocerán pues a don Marcelino Menéndez Pelayo, seguro. Hay otra serie de ellos con las que no le canso. Entonces, como saben también, Ciriaco Morón Arroyo pues es un extraordinario estudioso, yo diría un sabio, con esa característica de los sabios de la sencillez. No es fácil entrar a descifrar el espíritu de un pueblo, de una nación, en su literatura y en su pensamiento. Y Ciriaco ha entrado en grandes pensadores españoles como Unamuno, Ortega, el propio Menéndez Pelayo. Se ha adentrado en esa obra que es El Quijote, que intelectualmente pues hemos querido que sea pues el depósito básico de nuestra mentalidad, de nuestro espíritu, y lo ha hecho de manera extraordinaria, y además ha ocupado una posición académica también muy singular, porque Ciriaco pues regentó una cátedra, lo cual no es frecuente, la Emerson Heathcliff, durante 33 años en la Universidad de Cornell. Es decir, para nosotros es un honor, más que honrarle a él, es un honor para nosotros incorporarle a nuestra sociedad como socio de honor. Le invitamos a Santander, pero claro, Santander es la montaña. Ahora decimos Cantabria, significa lo mismo, ¿no? Pero como ahora somos muy indigenistas, muy progres, pues tendemos a lo que no es latino, a lo que no es romano. Entonces Cantabria, pues es los de los montes. Pero, perdón, me estoy extendiendo demasiado. Bueno, que don Ciriaco no podía desplazarse a Santander y entonces nos hemos desplazado nosotros para hacer la entrega de un diploma sencillo, pero de una sociedad con historiadores muy potentes que saben de qué hablan cuando hablan de filosofía española y que consideran que Ciriaco Morón Arroyo pues es uno de los grandes intérpretes de nuestro pensamiento, de nuestra literatura en las últimas generaciones. Y por eso hemos venido hasta aquí. Agradecemos al Ayuntamiento la acogida, felicitamos a los familiares y les agradecemos su atención. Ahora vamos a proceder a hacer la entrega del diploma. Luis, Buenas tardes. En la sala Soplao de la Biblioteca Central de Cantabria, siendo las 18:30 de la tarde del 10 de septiembre de 2024, se reunió la Junta de Gobierno de la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española, convocada en tiempo y forma, que acordó nombrar a don Ciriaco Morón Arroyo socio de honor de la sociedad, como consta en el punto 5 del acta de dicha reunión, que levanté ese mismo día como secretario de la sociedad. Así,
formando parte del primer seminario abierto Filósofos de Cantabria en la modernidad filosófica española, convocado por la sociedad en Santander entre los días 13 de marzo y 9 de abril del año 2025, y en reconocimiento a su excelencia académica y a su destacada contribución al conocimiento de la historia del pensamiento y de la literatura española, se otorga el presente diploma como socio de honor a don Ciriaco Morón Alonso. Arroyo. Muy merecido. Sencillo, pero de corazón. El doctor don Ciriaco Morón Arroyo nació en 1935 en la localidad de Pastrana, en esta hermosa villa alcarreña que hoy nos acoge. Nació en una villa que es ilustre por haber estado vinculada desde antiguo, bien por mor de nacimiento o por mor de residencia, a destacados personajes de la historia y la cultura española. Melchor Cano, Gaspar de Bedoya, el alumbrado Fray Francisco Ortiz, el obispo Cazalla, el pintor Juan Bautista Maino, Santa Teresa de Jesús o la infortunada princesa de Éboli. Continuando de algún modo con tan conspicuos precedentes, Ciriaco Morón, hijo de una humilde familia rural, su padre, dice él con orgullo y con razón, fue un pastor y su madre un ama de casa, aprendió de la honda sabiduría y de la acendrada religiosidad cristiana de sus mayores, es decir, heredó los mejores rasgos de la hidalguía castellana. Todo ello comenzó a ponerse de manifiesto públicamente cuando a los 10 años entró como estudiante de Humanidades en el Seminario de Talavera de la Reina. Terminados los 5 años que abarcaban esos estudios y debido a las cualidades intelectuales que ya mostraba, sus formadores le dirigieron a la Universidad Pontificia de Salamanca, en donde como estudiante y bajo el magisterio de grandes maestros como el padre Guillermo Fraile o el padre Mauricio de Iriarte, profundizó en el conocimiento que llevaba de cultura clásica y sobre todo de pensamiento escolástico. Pero también, y de modo ejemplar en la España de aquellos años 50 del pasado siglo, en las aulas salmanticenses, entró en contacto con la filosofía moderna y contemporánea, en especial con la obra de Kant, Hegel, los existencialistas franceses y alemanes, Heidegger, Merleau-Ponty, Jaspers. Desarrollando con esta orientación sus aptitudes intelectuales, Ciriaco Morón se trasladó después a Alemania como estudiante en la Universidad de Múnich, en donde comenzará a poner de manifiesto una constante de sus escritos posteriores: la comprensión genética del pensamiento europeo, es decir, la capacidad de descubrir y explicar la huella de los grandes maestros de la escolástica en el criticismo moderno. El primer resultado de tan fecunda vivencia intelectual lo ofreció en 1963 con su tesis doctoral Abstracción e iluminación en San Buenaventura, Abstracción und Illumination, Probleme der Metaphysik Buenaventuras. La tesis fue dirigida por el prestigioso profesor muniqués Max Müller, posiblemente quien mejor ha explicado los vínculos de la metafísica clásica con la fenomenología de Edmund Husserl y el existencialismo de Martin Heidegger. Gracias a este y a otros magisterios importantes como Michael Schmaus, a quien conoció en el prestigioso Instituto Gramman, Martin Gramman, de Estudios de la Teología y Filosofía Medievales, Ciriaco Morón irá descubriendo, mostrando y explicando
cómo se fueron constituyendo en el pasado filosófico de Europa las distintas, dice él, variedades de la razón. Pero además, partiendo de ese ejercicio de hermenéutica histórica, Ciriaco Morón nos acabará ofreciendo enseñanzas ejemplares sobre cómo no es posible obtener de modo mutuamente excluyente la razón y la fe, la filosofía y la teología. Hoy en día tales enseñanzas le son absolutamente necesarias a todo el que busque comprender con auténtica actitud ilustrada la interdependencia que se puede constatar en la cultura contemporánea entre la representación intelectual de lo natural y lo sobrenatural. Tal es la lección, y ahora ya a nivel personal, la lección personal que recibí de mi director de tesis doctoral, el profesor Luis Jiménez Moreno, que en gloria esté, también formado precisamente en la Universidad de Múnich, cuando trabajando yo sobre la crítica literaria de la Escuela de Frankfurt, particularmente refractaria al existencialismo y al pensamiento de Heidegger, me recomendó, sin embargo, vivamente que tomara contacto con la hermenéutica de la literatura española que estaba desarrollando Ciriaco Morón, en especial la del barroco. En el caso de la filosofía en español, por ejemplo, la obra de Ciriaco Morón mostrará cómo tal estrecha relación entre razón y fe, entre filosofía y teología, se encuentra, sobre todo de razón y fe, en los conocidos filosofemas orteguianos sobre la razón vital y la razón histórica, o en el unamuniano sentimiento trágico de la vida. Después de su formación universitaria en España y Alemania, Ciriaco Morón profesó de modo ejemplar durante más de 30 años, ya se ha dicho aquí, en dos universidades norteamericanas, la St. Joseph's University de Filadelfia, en Pensilvania, en donde desempeñó la cátedra de lenguas romances, siendo distinguido además en esa universidad con el doctorado honoris causa en humanidades, y la Universidad de Cornell, radicada en Ítaca, Nueva York, donde dirigió la cátedra Emerson Hinckliffe de Estudios Hispánicos y Literatura Comparada. Compaginándolo con sus funciones docentes durante esos años, Ciriaco Morón colaboró con diversas universidades, como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y ha participado en numerosos congresos y seminarios, y está incluido su nombre en numerosos en los elencos que elaboran, los elencos de colaboradores que sostienen prestigiosas entidades culturales, en donde los trabajos del doctor Ciriaco Morón han tenido siempre gran acogida y aprecio. Entre estas debe destacarse la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, que con el fin de incentivar y promover las investigaciones del doctor Ciriaco Morón, le concedió su prestigiosa beca Guggenheim para profesionales avanzados y altamente cualificados. Del mismo modo también debe mencionarse la integración del doctor don Ciriaco Morón en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España, a cuyo Centro de Ciencias Humanas y Sociales, más específicamente al Grupo de Análisis del Discurso, creo, si no estoy equivocado, sigue vinculado en la actualidad. Finalmente, debe destacarse que es miembro de meritorias sociedades promotoras de las disciplinas humanísticas, como la Asociación de Hispanismo Filosófico o la Real Sociedad Menéndez Pelayo. Tres lineamientos o motores de vida intelectual se pueden advertir en el pensamiento y la manera de proceder de Ciriaco Morón, según se deduce de lo que él mismo declaró hace unos años al poco de su jubilación como profesor. A saber, en primer lugar, el sentimiento místico de la vida. En segundo lugar, la sistematicidad en el pensamiento y en la escritura. Y en tercer lugar, la esperanza existencial de la fe en Dios. Encauzado en estos lineamientos, Ciriaco Morón
ha desarrollado las importantes investigaciones de las que deja constancia la extensa nómina de libros y artículos firmados por él en prestigiosas revistas: Árbol, Crítica, Ínsula, Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, Revista de Hispanismo Filosófico, etc. Tal como se puede encontrar en numerosos repertorios bibliográficos, entre ellos los más importantes en español, inglés, alemán, francés, italiano y catalán. Para consignar, según su formato de edición, esa nómina de publicaciones, podríamos agrupar sus escritos del siguiente modo: participación en historias generales de la literatura y el pensamiento hispánicos, libros de investigación y ensayo, artículos en revistas especializadas o de alta divulgación, colaboraciones en obras colectivas o coordinación de estas, aparte de numerosas reseñas, notas, incluso tesis doctorales dirigidas por él. Con el propósito de resumir el contenido de tan extensa obra, aunque sea imperfectamente, dada la confluencia en ella de muchos de sus temas y el carácter holístico de la sistematicidad con la que procede siempre Ciriaco Morón y aborda sus trabajos, permítanme el atrevimiento de ofrecerles la siguiente taxonomía general, acompañando cada uno de sus acápites con algunos títulos de trabajos representativos de estos. En primer lugar, publicaciones sobre la literatura y el pensamiento españoles del siglo de oro y siglos anteriores, lo que incluiría también trabajos sobre los erasmistas, los luteranos y alumbrados, Fray Luis de León, los místicos españoles, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, Cervantes y el Quijote, Miguel Servet, Calderón, Gracián, el barroco en general. Títulos representativos de este acápite serían, por ejemplo, unos son libros, otros son artículos: El sistema de Erasmo, Alumbrados luteranos erasmistas, Espesor de la letra, la hermenéutica de Fray Luis de León, El cántico espiritual de San Juan de la Cruz, Textos fundamentales de Santa Teresa de Jesús, Las moradas, residencia en la tierra, Cervantes, protagonista del Quijote, Erasmo y el texto del Quijote, El Quijote, modernidad, universalidad, Nuevas meditaciones del Quijote, para entender el Quijote, Tres visiones de Cervantes, Menéndez Pelayo, Ortega y Gasset, Américo Castro, El barroco español en la literatura y el pensamiento, Calderón, pensamiento y teatro, Calderón y Shakespeare, La vida como sueño, Conceptos de Gracián, El gusto, y un sinfín. Cuando se publiquen estas páginas adjuntaremos, en fin, una recensión completa de la obra de don Ciriaco Morón. En segundo lugar, publicaciones sobre la literatura y el pensamiento españoles posteriores al siglo de oro, siglo XVIII y también el XIX, incluyendo en ellos sus trabajos o alusiones a Feijóo, Cadalso, los Novatores, Armando Palacio Valdés y sobre todo a Menéndez Pelayo y Pérez Galdós, aunque estos autores conviene ya meterlos en el desarrollo de la cultura española del siglo XX. Títulos representativos de este acápite serían La aldea perdida, entre el pasado y el presente, con referencia a Armando Palacio Valdés, Prosa de ideas y crítica literaria, Nazarín y Alma, Menéndez Pelayo y el hispanismo, desde el epistolario, la hermenéutica de Menéndez Pelayo, etc. En tercer lugar, publicaciones sobre la literatura y el pensamiento españoles del siglo XX, donde se incluyen sus numerosos y decisivos trabajos sobre la generación del 98, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset. Títulos representativos de este acápite serían La hermenéutica de Menéndez Pelayo, La generación del 98, ya citados antes, Palabra esencial en el tiempo, Antonio Machado, un artículo ejemplar que publicó en la revista Ínsula y que a mí me resultó particularmente iluminador. Otro, dado que yo trabajé sobre Pío Baroja en su generación, también en la revista Ínsula, La hermenéutica de la voluntad, Azorín, El mundo como abulia y representación, Unamuno y Ortega y Gasset, Las variedades de la razón, Hacia el sistema de Unamuno, Novela y pensamiento en San Manuel Bueno, mártir,
Unamuno y Hegel, las dos estéticas de Ortega y Gasset, la idea de lo social en Ortega, la poética de Juan Ramón Jiménez y su relación con Ortega y Gasset, las nuevas meditaciones del Quijote para leer el Quijote, prosa de ideas de 1936 hasta nuestros días, Ortega, la deshumanización del arte y un sinfín de artículos más, o trabajos más. En quinto lugar, tendríamos que hablar de los trabajos sobre la idiosincrasia de la cultura española y su incardinación en el conjunto de la cultura contemporánea. Un aspecto de su trabajo particularmente ilustrativo en los tiempos que corren, desde mi particular punto de vista. Títulos representativos de este acápite serían Menéndez Pelayo, un programa de historia del pensamiento hispánico, El alma de España, 100 años de inseguridad, Las almas nacionales, donde por cierto hace una crítica muy sensata y muy cierta al concepto de alma colectiva. La literatura de reflexión del siglo XIX, un capítulo que tiene Historia de la literatura española, el segundo volumen también muy interesante, Filosofía, lengua y lenguas, fue una contribución importante que hizo a un congreso sobre filosofía y lenguas ibéricas que tuvimos en Santander. Fenomenología y poética, historia crítica de la literatura española. El Quijote, filosofía y teología del arte. Por último, cabría hablar, dentro de los contenidos de la obra de Ciriaco Morón, sus publicaciones sobre la interdependencia de la filología y la filosofía, o en sentido general cuestiones de semiótica, teoría de la literatura, dialéctica, hermenéutica, ética, estética, antropología cultural, incluso didáctica de las humanidades y en todo caso sobre la existencialidad del conocimiento humano en su conjunto. Títulos en este apartado serían Filosofía, lengua y lenguas, sobre el diálogo y sus funciones literarias, Retórica del ensayo Unamuno, Filosofía y literatura, Fenomenología y poética, Semiótica del texto y semiótica de la representación, Ser y escribir, Consistencia de Unamuno y semiótica de la realidad, Dialéctica y drama, El médico de su honra, aludiendo a esta obra, Ortega y Gasset, Teoría y práctica de la literatura, Imagen, teología, poesía, Errores conceptuales, diagnosis, tratamiento y reflexiones, la unidad del conocimiento en la universidad del futuro, el núcleo de la lectura, grandes corrientes espirituales, ciencia, inquisición, ideología, un artículo ejemplar que yo le pude leer en la revista Arbor, el mundo como abulia y representación, parafraseando a Schopenhauer, hermenéutica, la hermenéutica de Azorín, lectura ideal e ideal de la lectura, fenomenología y poética, el ensayo de estética a la manera de prólogo y de nuevo un sinfín más de trabajos en esta dirección. Por tan ingente obra, imposible de resumir en toda su amplitud y ejemplaridad en esta breve y modesta laudatio, Ciriaco Morón Arroyo ha recibido importantes premios y reconocimientos. Destaca entre todos ellos por su significado y por haberse hecho efectivo en la ciudad de Santander el Premio Internacional Menéndez Pelayo, que le concedió la Universidad Internacional del mismo nombre y el Colegio de México. En el conjunto de su obra, don Ciriaco Morón Arroyo se nos muestra como un maestro actual e ineludible de las humanidades, para que en las disciplinas particulares de estas deben ser siempre comprendidas según una potente concepción ilustrada del conocimiento, la cultura y el saber. Concepción que siempre ha de ser de clara, acaba siendo siempre, al menos en él, de clara raigambre hispánica y, por tanto, europea y cristiana. Quien transite por tal senda aprenderá a sentirse orgulloso de los méritos que descubre en el legado cultural de sus mayores. Y también aprenderá a ser humilde por lo mucho que desconoce o por
lo poco que ha aprendido de los errores y aciertos de aquellos, sus mayores. Y es que en ambos casos, tal como dejó dicho Bernardo de Chartres, somos enanos en hombros de gigantes. Don Marcelino Menéndez Pelayo es uno de tales gigantes, como también lo es don Ciriaco Morón Arroyo, aunque este juicio le parezca excesivo a su proverbial modestia. Mas precisamente por esa bonomía que con su sencillez pone de manifiesto, quienes conocemos y apreciamos la obra de don Ciriaco Morón le tenemos con mayor convicción aún por un maestro y un sabio. En consecuencia, con tal sentimiento y convicción, como ya lo ha dicho el secretario, la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española decidió por unanimidad que su junta directiva solicitara a don Ciriaco Morón Arroyo que honrase a nuestra sociedad con su incorporación a la misma como socio de honor, cosa que hoy efectuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por esta laudatio. La publicaremos en Hitos. Nosotros en la sociedad tenemos una revista en internet abierta, se titula Hitos, y en el número 5 la publicaremos por si tienen interés en descargarla. Bueno, ahora tienes la palabra, Ciriaco. Creo que nos vas a hablar del barroco literario, lo cual es un gran regalo poder oír sus palabras sobre este tema. Bueno, si yo empezara dando gracias y terminaría hablando de mí por mis sentimientos, pero solo una cosa debo primero agradecer el inmenso trabajo que ha hecho el profesor Mandado, pues catalogando todos mis trabajos sin haberme pedido la lista que yo hubiera podido tener en el currículum vitae. Y eso sí, vamos a corregir todos colaborando eso de que me haya comparado con Menéndez Pelayo. Dios mío, que esto es inaudito. Muchas gracias. Lo que me parezca Menéndez Pelayo, y admiro en Menéndez Pelayo, ha sido una cosa que ha dicho típica de mis trabajos, la sistematicidad. Es decir, yo nunca he pensado que un pensador serio, por ejemplo, como Unamuno, era volátil, era arbitrario. Y por eso, paradójicamente, titulé mis primeros trabajos sobre el sistema de Unamuno, porque todo pensador serio lo tiene. Y lo mismo el estudio sobre Ortega y Gasset, el sistema de Ortega y Gasset, de quien se decía que no lo tenía. Y ya después, pues, sobre Erasmo, el gran amigo y profesor mío que fue don Ángel Alcalá Galvez, gran especialista en historia de los conversos, me dijo, pero hombre, ¿cómo se te ocurre hablar de sistema de Erasmo? Pues Erasmo, viendo que se dedicó a leer la Biblia desde los textos griegos, a criticar la ceremonia falsa, etc., Erasmo tiene un pensamiento muy coherente, que es lo que llamamos sistema. En fin, en ese aspecto sí que he admirado siempre esa capacidad portentosa de Menéndez Pelayo, donde al principio de un capítulo sobre el siglo XVII te da una síntesis que luego documenta de manera magnífica en el capítulo o varios capítulos siguientes. Ha mencionado, y eso sí que me acompaña, el sentimiento místico de la vida. Precisamente en los estudios sobre Unamuno considero que es uno de los grandes pensadores europeos, porque en esta vida, en definitiva, solo hay 4 posibles actitudes. El sentimiento, cómico, que es no preocuparse de los temas del sentido de la vida. El sentimiento nihilista, que sería el actual de construcción, posmodernidad,
ateísmo, Sartre, Derrida, a quien conocí mucho personalmente, en Cornell, el sentimiento trágico que es, ¿existe Dios o no existe? ¿Hay sentido o no hay? Y el sentimiento místico de la vida, que es sostener la creencia, la cohesión de la razón y la fe, y afirmar que la vida tiene sentido. En ese sentido yo me apunto, quizá por la intercesión de Santa Teresa, que vino un mes a este pueblo, al sentimiento místico. Y el sentimiento místico es ese de la creencia y del que dice, y cito las palabras primeras de las moradas: el alma es toda como un castillo, todo de un diamante y un claro cristal. Pues bien, así considero yo mi relación con todas las personas. Empiezo dando las gracias al profesor Gerardo Volado y a Ramón Mandado y a todos los que nos han acompañado, por supuesto a don Luis Leal también por el magnífico obsequio. Y vamos a hablar del barroco un momento, no os voy a cansar demasiado. Y empiezo eso, dando las gracias, y también expresando que esto me produce una enorme alegría. Y no porque sea todo ahora en homenaje a mí, sino porque nos enseña a todos que existe la generosidad en este mundo. Yo puedo haber publicado todos esos trabajos, pero si no hay una generosa recepción, todo eso está oculto y sin ninguna proyección. De forma que dos sentimientos me embargan. Uno es las gracias, la gratitud, y otra es la alegría. Y en estas palabras son muy sencillas. Poned la idea de Heidegger. El lenguaje no refleja solamente conceptos. El lenguaje, la lengua llama. La lengua llama. Pues poned toda la profundidad que podéis situar en la palabra gracias y en la palabra alegría, y ese es el sentimiento que yo expreso en este momento. Si diera todas las gracias pues a don Javier Ajenjo, que nos honra inmensamente esta tarde, a la profesora Sánchez Hey de la Universidad Autónoma de Madrid, terminaría, como digo, expresando mis sentimientos, nombrando a todos, y perdonad si no os menciono, pero no terminaríamos hablando del barroco. Este proyecto forma parte de un sistema que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas inició el filólogo, especialista en semiótica, el profesor Miguel Ángel Garrido Gallardo, que fue el presidente y jefe de filología del Consejo. Se llama DETLI y está por ahora publicándose solo en Internet. Si uno busca Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales, DETLI, entonces allí aparece un vocabulario ABC, y si se toca una de las letras aparecen todos los conceptos que están bajo esa letra. Por ejemplo, en mi caso yo tengo allí publicado ya el artículo existencialismo, erasmismo y abulia, 3. Luego me encargó el tema del barroco. Y el barroco es todo el siglo de oro español, simplemente. Si lo ponemos desde 1580 a la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz en 1695, el barroco es, como digo, todo el siglo de oro. Quedaría fuera Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fernando de Herrera, 1534 a 97, pero Fernando de Herrera es una columna del barroco porque publica el primer gran estudio crítico que se hace en la historia de la literatura española, que es el comentario a Garcilaso de la Vega. Así que Herrera es el primer gran barroco. El barroco, eso, de 1580 a 1695, yo tengo aquí contados
94 autores. Muchos yo los había leído ya en mi periodo de enseñanza, y en parte o en todo, pero cuando uno escribe un artículo nuevo no se puede vivir de las rentas. He tenido que leerlos de nuevo y luego mucho más. Yo no había leído nunca las 600 apotegmas de Juan Rufo, jurado de Córdoba. Para este artículo he tenido que leer nosotros decimos hoy en el título original, las 600 apotegmas, y quien dice eso, otras muchas obras de ese tipo. Bueno, el barroco literario. Todas las tentativas para definir un estilo barroco han fracasado. Así empieza la introducción de Alexander Parker al Polifemo de Góngora, publicado en Cátedra. Lo publicó en 1967 en inglés, pero está traducido en Cátedra. Todos los intentos de definir el barroco han fracasado. Voy a ver ahora, a ver si podemos nosotros definir. Por supuesto, un movimiento cultural y literario no se define con una fórmula de género y diferencia específica, es una descripción histórica. Humanismo, soneto 23 de Garcilaso. En tanto que de rosa y azucena se viste la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello que en la arena del oro se cogió, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena, gozad de vuestra alegre primavera, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Soneto 23 de Garcilaso, perfecto humanismo, rosa y azucena, las dos cualidades que debe tener el rostro de la mujer hermosa. Si es demasiado blanca, está pálida. Si es demasiado roja, es que es lasciva. La color mezclada es el canon de belleza. Eso, en rosa y azucena. La primera estrofa nos pone la belleza estática. La segunda es la belleza dinámica, y en tanto que el cabello que en la arena del oro se escogió con viento fresco, con viento presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. El cabello es el rojo y el cuello es blanco. Aquí viene la fusión de blanco y rojo, pero en movimiento. Y luego se pasa de la descripción local, digamos, a la temporal. La vida humana, juventud, vejez. Gozad de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Es decir, ponga el cabello blanco donde era rojo. Todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Tiempo, equilibrio, estructura matemática. Sobre el mismo tema del rojo y el blanco está el soneto 228 de Góngora, mucho antes de escribir el Polifemo y la Galatea. Es de 1582, cuando Góngora tenía simplemente 21 años. Mientras por competir con tu cabello oro bruñido el sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio del llano mira tu blanca frente el lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que el clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello,
goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fuera en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola trocada, se vuelva a más tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Es decir, aquí vamos la exageración, no hay nada estático. El sol se tiene que avergonzar ante la belleza del rojo de ese cabello. El lirio, que es la azucena, se avergüenza ante el blanco de los ojos de la dama. Y la edad no pasa de la juventud a la vejez simplemente, sino a la tierra, humo, polvo, a una muerte horrible y termina en nada. Bueno, la diferencia de estos dos sonetos es la del humanismo al barroco. En Góngora, el conceptismo, en esta repetición de varias palabras que hemos dicho, el dinamismo que se pone en la lucha, lo que es en Garcilaso belleza estática, aquí es pura lucha. Y luego habría que añadir, ahora lo veremos, un aspecto de Góngora que será el cultismo. Este no está tanto en este soneto, pero sí el conceptismo como después. Bueno, eso sería el barroco, a diferencia del... Estos son unos sonetos simbólicos a diferencia del humanismo. Vamos a ver, se dice, ¿es el barroco español una continuidad o hay un contraste entre humanismo y barroco? En esto, como siempre, hay distintas tesis. El gran hispanista Otis Green, en un libro que está publicado en Gredus desde los años 60, España y la tradición occidental, la mentalidad castellana del mío Cid a Calderón, pues él ve una continuidad entre los dos. En cambio, yo cito aquí a un libro italiano, La fine dell'umanesimo, el fin del humanismo, de Giuseppe Toffanin, 1920, y dice, el barroco nace, o sea, el humanismo ha muerto en 1548, cuando Robertelli en italiano publica el comentario a la poética de Aristóteles. Y entonces uno se pregunta, ¿y es posible que con ese comentario además se inicia en Italia una verdadera orgía de comentarios metaliterarios, de teoría literaria, de qué es la poesía, cómo se debe escribir? Castelvetro, Trissino, Minturno, hay una serie de Jerónimo Vida, de teóricos que difunden la teoría literaria en toda Europa. Entonces, ¿cómo es posible que Toffanin, que sabía de lo que hablaba, diga que con el comentario de Robertelli muere el humanismo? Si empieza entonces precisamente las escuelas de los jesuitas en España, toda la expansión de la enseñanza. Bueno, solamente vamos a... El Renacimiento, el humanismo se puede dividir en tres épocas. La primera es desde Petrarca, Boccaccio, Giotto, hasta Coluccio Salutati, que muere en 1406, y escribe un libro sobre el universo y la religión. Coluccio, ahí está en Petrarca, es el descubrimiento de ruinas romanas, es el descubrimiento de Séneca y Cicerón, como Petrarca. Pero en 1407 nace Lorenzo Valla. Y Lorenzo Valla es un genio que simplemente se dedicó a
estudiar el Nuevo Testamento en los códices griegos y hace el comentario, si me dice, en esto he consultado tal códice, ¿no? Recuerdo un pasaje, que es el único que voy a citar aquí, un pasaje donde en San Pablo se dice en la Vulgata, Magnalia Dei a creatura mundi noscuntur, a creatura mundi. Y Valla dice, bueno, yo no discuto que eso sea verdad, pero en San Pablo no está así la frase, porque en San Pablo en griego dice apotestiseos tu cosmo, desde la creación del mundo, no a base de la creación del mundo. Y entonces va destruyendo en muchos casos las traducciones de la Vulgata, y se hacía peligroso porque algunas tesis católicas, escolásticas, estaban basadas en esas lecturas. Valla murió en 1457. Por cierto, en su historicismo, él se reía de cosas que decían los escolásticos. Había en Nápoles, él era secretario de Alfonso V, el Magnánimo, el rey de Aragón en Nápoles, y allí había algunos catalanes y valencianos, y él se rió de que ellos decían que el credo tenía 7 peticiones y que se habían reunido los apóstoles y cada uno dio una tesis y así se compuso el credo. Él se rió y tal. Y entonces un tal Serra, aragonés, se fue al rey Alfonso y le dijo, este señor es un hereje y hay que quitarle de aquí. Y el rey le dijo, dice, tú eres demasiado aragonés. Y dice, vale, dice, porque los aragoneses son sesudos y tercos. Está en un texto de Valla. Bueno, pues Valla murió en 1457 cuando empezaba la imprenta y sus obras no se imprimieron, pero Erasmo encontró las anotaciones al Nuevo Testamento de Valla en 1504, las editó y realmente se convirtió al programa de Valla y se dedicó toda su vida ya al estudio del Nuevo Testamento en los textos originales. Lutero viene otra vez, las polémicas, es decir, ahí surge un humanismo auténticamente revolucionario, creador, una nueva forma de leer nada menos que la Biblia. Y eso es lo que crea todas las polémicas que llevan luego a Fray Luis de León a la cárcel en 1572, cuando además de la lucha entre latín y griego se une la de los hebraístas. A Fray Luis de León le consideraron de origen, vamos, que tenía una abuela que posiblemente era cristiana nueva, y en el proceso inquisitorial dice que un pobre agustino retardado le acusó de que una vez había hecho un chiste, dice, dame vino que del otro no sabemos si vino, refiriéndose a Jesucristo. Y eso lo tuvo que sufrir Fray Luis de León en el proceso ese. Bien, ahora con esto pasamos. Luego, en 1548, efectivamente, muere ese humanismo. Lutero muerte en 1545, Erasmo en 1536, ha muerto eso. ¿Qué surge? Pues surge el estudio de latín de los jesuitas. El profesor Mandado ha mencionado, yo estudié en el seminario exactamente ese sistema, es decir, un Horacio que me sé de memoria mucho todavía, pero naturalmente purgado, es decir, allí nada que no fuera totalmente ortodoxo se iba a estudiar. Es decir, se estudia un latín expurgado de todo lo que fuera, por ejemplo, no digamos obsceno, y se estudia ya como una formación de adolescentes, y ha muerto el humanismo revolucionario
de Valla, Erasmo y Lutero, y sus contrincantes, por supuesto, grandes también, como Fray Luis de León o como Arias Montano. Todo eso ha pasado y en 1548 surge el latín de seminario, vamos a decir. En ese aspecto es como yo creo que es aceptable la tesis de Toffanin, la muerte del humanismo. El barroco literario, el Big Bang, el gran salto del barroco literario es el de Góngora. 1613 empiezan a difundirse en Madrid los manuscritos de la fábula del Polifemo y de las Soledades. Las difunde una especie de fámulo de Góngora, Almansa y Mendoza, y desde ese momento se forma pues toda una polémica que dura hasta finales, hasta el siglo XVIII en realidad, incluso hasta Luzán en 1737. Con esto voy a pasar a la página de las conclusiones del barroco para que ya todo lo demás se ponga en un buen foco. El barroco consiste, primero, se caracteriza por la difusión de la educación en toda España en la segunda mitad del siglo XVI. Frente al lego Cervantes, Lope, Góngora, los Argensola y la mayoría de autores del siglo de oro han pasado por la Facultad de Artes o al menos por la escuela de gramática de sus villas o ciudades. Alcaraz, Albacete, por ejemplo, tiene nada menos que al humanista Pedro Simón Abril como maestro de gramática. ¿Cómo se llama? El de Villanueva de los Infantes, ahora vendrá, es también otro gran humanista, es decir, en las villas se van estableciendo escuelas y al final el barroco, todos han pasado por la escuela de gramática o de latín, o incluso algunos tienen carrera universitaria. Segundo, la expansión de la cultura explica la abertura a las lenguas clásicas y a la italiana, sobre todo a la italiana, el griego menos, aunque Quevedo es competente en latín, griego, hebreo y en todas las lenguas occidentales del momento. De ahí la atención a la mitología, a la cultura, ahora veremos lo de culto, la latinización del estilo en prosa, tanto en verso como en prosa, la oscuridad como ideal para que el texto sea solo entendido por los cultos, y la hipertrofia de la función emocional de la palabra, el énfasis, hipertrofia, el texto final de la palabra, hipertrofia retórica, no expresión de un sentimiento genuino, autoconciencia de la escritura, búsqueda de nuevos efectos en metáforas y en comparaciones. Tercero, se caracteriza por una situación social. Si es exagerado sostener que surge el escritor profesional, contra ello se cita a Juan de Mena en el siglo XV, Fernando Barrera después, al menos se consolida la escritura como profesión y algunos viven directamente del escribir. Como resultado se produce el énfasis en la reflexión teórica sobre el fenómeno de escribir, la imitación de los clásicos latinos, la latinización de la sintaxis castellana, la erudición y el conceptismo y la experimentación formal. En los escritores barrocos, con su intercambio de sátiras, la conciencia de la escritura tiene un aspecto formal y humorístico. Lo que en ellos es un experimento
formalista es en Cervantes buceo en la escritura como reflexión sobre la existencia. Cervantes coincide con las generaciones barrocas y en el mundo moderno es un precursor de los que convirtieron la obra literaria en un taller de reflexión sobre la relación entre el ser y la conciencia de ser de la persona, como luego lo hicieron Unamuno, Pirandello, Borges y sus seguidores. Pero Cervantes, precisamente por ese carácter existencial de su investigación en la escritura, creo que no se puede considerar barroco. Y luego hay una serie de géneros, de los cuales no puedo hablar aquí, típicos del barroco, como son los jeroglíficos, los apotegmas, aunque ya estuvieran en Erasmo, los libros de sentencias, como se encuentra en el de las relaciones de Antonio Pérez, que luego asume Quevedo, y formas de expresión semejantes. Góngora es como digo, el Big Bang del barroco, pero Góngora pues tiene una circunstancia. Entonces voy a leer, por ejemplo, Menéndez Pelayo, que se dice que no conoció el barroco, que no comprendió el barroco, tiene simplemente en unas frases pues una síntesis genial. Dice: Góngora fue atacado. En nombre de los humanistas, amadores de la poesía griega y latina, le respondieron Pedro de Valencia y Cascales. En nombre de la escuela sevillana, modificada por el influjo italiano, Jáuregui. En nombre de la escuela nacional y popular, Lope de Vega. En nombre de los conceptistas, Quevedo. En nombre de la escuela lusitana, Faría y Sousa. De manera más detallada, el hispanista francés Robert James descubre nada menos que 66 casos de polémica sobre Góngora desde la publicación del Polifemo hasta finales del siglo XVII. La circunstancia de Góngora, pues primero, el barroco se constituye en 3 generaciones. La de 1561, en que nace Góngora, 1562, Lope de Vega. Segunda, la de 1580, que nace Quevedo, Tirso de Molina. Yo tengo aquí, como digo, 56 autores distribuidos precisamente de manera cronológica. Y luego viene la gran generación barroca, pues es Pedro Espinosa, Tirso de Molina, Luis Vélez de Guevara, Quevedo, etcétera, con sus fechas. Esas 3 generaciones, cada una se distingue. La primera es la generación de los cultos, son los que han estudiado en la universidad, Góngora y Quevedo, Góngora y Lope. Por ejemplo, Cervantes dice que recogía los papeles de las calles para leer. De hecho, luego cuando se dedica a escribir, se forma literariamente, y una de las primeras obras que hay que citar en el barroco es precisamente el Canto de Calíope de Cervantes en la Galatea 1585. Allí da una serie de críticas y allí ya cita a Góngora. Cita a Góngora, que tiene 24 años, y a Lope, que tiene 23. Uno de los géneros el género que más se cultiva en el barroco es el teatro. Cervantes dice que él vio representar a Lope de Vega en un teatro que no tenía más que una tabla y una manta para descubrir. Pues bueno, el barroco se caracteriza por la expansión de lo que se llamaron las tramoyas. Y aquí tengo una cita larga sobre el gran teatro que se levantó en Aranjuez en 1622
para representar la gloria de Niquea del conde de Villamediana, donde vamos, están aquí hasta las medidas de lo que se hizo. Era la comedia La Gloria de Niquea, conocida en los libros de Amadís. Escribióse con atención a la soberanía de Palacio por saber la corta licencia que se les concede en él a versos y en el atino con que se han de escribir. Es decir, la tramoya termina sustituyendo en atención al texto. Sobre este punto hay que ver, el que hizo las tramoyas de Aranjuez fue Giulio Fontana, italiano, pero en 1624 trajo de Roma el embajador ante el Papa Urbano VIII, Ruy Gómez de Silva, tercer duque de Pastrana, a Cosme Lotti, que fue el gran arquitecto de todo el teatro del siglo de oro. Lo trajo el tercer duque de Pastrana, que fue embajador ante el Papa Urbano VIII. Tirso dice que iba a escribir la vida de 3 santos, una comedia a cada uno. Pero advertí lo peligroso de las ostentaciones carpinteras y pintoras a donde han dado en acogerse, como en portería de convento, las penurias de las trazas y sentencias, la poca fe que ganan las verdades con los ensanches mentirosos. Tirso critica esa expresión. Y Lope de Vega, cuando hace La selva sin amor, que se dice es la primera ópera española en 1627, lo que dice es: lo menos en ella fueron mis versos. Lo principal fue eso, la música y la escenificación. Por supuesto, no tenemos que recordar lo que eran los autos sacramentales de Calderón, sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XVII. Es la culminación del barroquismo. Antes he leído las conclusiones. Todo esto de las 3 generaciones, las obras de cada uno, nos lleva a una síntesis. ¿Cuáles son los conceptos básicos del barroco? Culto. La palabra culto se convierte en un dicho incluso como si ya de broma, de sátira. El seminario, bueno, otra vez voy a mencionar a Pastrana. El jesuita Luis de la Cerda comenta las églogas y las geórgicas de Virgilio y las dedica a don Diego de Silva, conde de Salinas, hijo de la princesa de Éboli y de Ruy Gómez de Silva. Bueno, pues le dice: porque tú y tus hermanos habéis estudiado todos en el Colegio de Madrid, y por orden de vuestro eminente padre Ruy Gómez de Silva. Así que el conde de Salinas, luego marqués de Alenquer, que es un gran poeta, pues estudió eso. Lo mismo su hermano, Fernando, nacido en 1570, que luego profesó como franciscano con el nombre de Pedro González de Mendoza. Mañana tendremos ocasión de ver su foto, su retrato, aquí en el museo, que fue el que fundó toda la capilla mayor de la iglesia y estableció la base del museo. Pues tiene un libro que se llama Historia del Monte Celia de Nuestra Señora de la Salceda. Pues es un libro de una erudición portentosa. No sé si será de él o con ayuda, pero hay un libro tercero dedicado a los poemas que tenía cada ermita en el Monte Celia, y ahí escribe nada menos que un soneto Góngora. Muchos más son de Pedro Liñán de Riaza,
pero hay, a cada ermita se le dedica una vez en ese libro que es de 1616. Un milagro de cultura es El arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega, 1609, anteriores. Yo tengo aquí 17 puntos que son las tesis básicas del libro de eso. Pero una palabra fundamental en el barroco es crítica. Las palabras fundamentales: culto, crítico, ingenio, agudeza y concepto. 3 palabras pero unidas en una, porque el ingenio es la facultad, la agudeza es la cualidad de la facultad y el concepto es el resultado. Así que ingenio. Luego, desengaño y discreción. Ya tenemos que terminar. Lo de crítico está lleno hasta de gracia, porque la primera vez es cuando se difunde la palabra crítica en todas las lenguas europeas. En Shakespeare está 2 veces y en España aparece en Diego de Covarrubias y Leiva, 1580, en una carta a Justo Lipsio. Dice: esos tus escritos que llamas crítica, y lo pone en griego, no está la palabra en español todavía, en fin. Crítica. Quevedo en 1504, que nació el 14 de septiembre, pues el 10 días antes se escribió a Justo Lipsio y se cartea con él, 2 cartas de Quevedo con Justo Lipsio cuando él tenía 24 años y Lipsio murió ya en 1606. Y la palabra crítico se convierte de tal forma en casi en objeto de broma que tengo aquí, tengo aquí un texto muy interesante. Todos los ejemplos del uso de crítico y las variantes y parodias del término desembarcan en el Criticón de Gracián, por supuesto. Pero, como detalle curioso, cabe mencionar el libro del dominico Fray Tomás Remón, publicado en Zaragoza en 1635, titulado Nueva Premática de Reformación contra los abusos de los afeites. Los afeites, calzado, guedejas, guardainfantes, lenguaje crítico, moños, trajes y exceso en el uso del tabaco. El lenguaje crítico formaba parte de una ostentación equivalente a los afeites exagerados y a los moños y el guardainfantes de las mujeres. Es decir, ha llegado a... Y hay un texto anterior, 1631, Juan de Robles publica El culto sevillano, con varios diálogos. En el primero, el licenciado Sotomayor aconseja a don Juan de Guzmán: ahora, señor, mi parecer es estudie esto que llaman cultura, que es estudio apacible, y si se aficiona uno a ella, que se atreva, y si se aficiona tanto a ella que se atreva a engolfarse en ciencias, podrá estudiar hasta llegar a ser crítico. Don Juan se extraña ante la propuesta por la mala fama que la palabra tiene entre el vulgo, pero el licenciado contesta: el verdadero crítico será el que tuviere una noticia general de ciencias y cosas diversas con que discurrir. Bueno, luego, en cuanto a los otros conceptos, pues realmente no los voy a entretener ya. Solo, por ejemplo, en conceptismo es siempre
difícil. ¿Qué es el concepto? En la escolástica era claro, era la conciencia precisa y expresa, como se decía, especie expresa del objeto que tenemos delante. Pero en el barroco toma un concepto eso, y es la paradoja ingeniosa, el lucimiento del ingenio. Y aquí, para el goce de ustedes, tengo unos versos de Calderón: estando el sol delante, qué estrella no caduca, o qué fragante rosa de color bella no es pálido despojo de una estrella, qué flor la más hermosa no es marchito desmayo de una rosa, qué planta, qué hoja verde con una flor la vanidad no pierde. Pues yo así, aunque he tenido dicha, Señor, con su presencia, he sido planta, flor, rosa, estrella, a quien el sol desluce y atropella. Y el rey contesta: bien dispuesto conceto. Bien dispuesto conceto. Y hay muchos más, aquí tengo otro betizo, pero no voy a entreteneros más. Eso es un ejemplo de concepto. Una paradoja ingeniosa, en los mismos versos de Góngora que hemos leído, donde repetía al principio, pues son un ejemplo de conceptismo. Desengaño. Aquí la tesis, yo he catalogado la palabra desengaño en todos los sitios donde la encuentro. Bueno, que solemos asociar desengaño con desilusión, desencanto. Pues no. Desengaño en el barroco significa encuentro con la verdad, desengaño, penetración más allá de las apariencias en la realidad. De nuevo podría leer, por ejemplo, la Jerusalén conquistada de Lope. Qué gloria tiene, qué contento el suelo, que con el tiempo no parezca engaño. Las esperanzas van en presto vuelo, huyendo de la luz del desengaño. Es decir, el desengaño es luz, es penetrar más allá de las apariencias y de lo falso. Y por fin, la última palabra fundamental es discreción. Y aquí solo tengo que decir que la palabra discreción se solía aplicar a la inteligencia de la mujer. De una mujer no se decía nunca que era inteligente, sino discreta. ¿Y qué era la discreción? La capacidad de percibir sin reglas. Es decir, el entendimiento funciona con reglas de lógica, la voluntad funciona con reglas de la voluntad, pero la discreción es esa capacidad que dice: este cuadro es bueno, este cuadro no lo es. ¿Esta persona va vestida con buen gusto o no? Bien, la línea de esa... Mejor sería... la línea de esa línea es el cortesano de Castiglione, el galateo español de eso. Y, claro, la discreción culmina en el discreto de Gracián. ¿Y qué es? Pues es lo que después Kant llamará la crítica del juicio, la tercera crítica. En Gracián, el discreto se pasa de la retórica a la estética y surge, como Gracián mismo dice, una retórica flamante, una auténtica ciencia nueva que luego será tomada, pues, por Schopenhauer y Nietzsche la citan, pero ahora ya he visto que en español existe una traducción de la crítica de la Urteilskraft de Kant que se llama Crítica de la discreción. Y nada, muchas gracias por vuestra generosidad y por...
público si tiene algo que expresar o que comentar o que preguntar. ¿Dónde se va a publicar esta lección? Pues lo vamos a poner en YouTube, en un canal. Quizá publicarlo en papel o en... Dices pues si nos lo facilitara, nosotros lo publicamos con mucho gusto, no sé. Si no, que no lo pongo en la Fundación Ginés Adalini. Si quieres lo subo. Bueno, yo la ofrezco sin problema ninguno. Lo único es que esta debe de estar ya en la propiedad del Consejo Superior de Investigación Científica, dentro de ese proyecto DETLI. Y allí sí que se puede leer y, por supuesto, gratis, ¿no? Pero ya está subida. No está subida porque no está terminada. Está comprometida. Sí, está comprometida, sí. Y no sé si sería prudente publicarla fuera, sí. Pero vamos, por otra parte, ya he hablado demasiado, pero tenía aquí 20 páginas a un espacio que son el resumen de las 70 que llevo. Pero esta sesión me va a ayudar para reducir aquellas 70. A lo mejor, sí, a lo mejor esta síntesis puede ser publicable mejor que toda la expansión. Pero es que allí tengo Lope de Vega. Pues Lope de Vega es un portento inmenso. Hay que ver la Filomena, el jardín, por ejemplo, en la historia crítica, el laurel de Apolo. Pues si Cervantes hace una crítica de la poesía en 1585, en 1632 tenemos una serie de elogios hechos por Lope de Vega, pero entre medias hay otros muchos. Y así. Y todo eso pues está en este trabajo amplio que he podido hacer a través de la pantalla durante los años del COVID. Sí, Esteban Ruiz, que es vicepresidente de nuestra sociedad. Yo quisiera hacerle una pregunta que sería la siguiente. Dentro de esos 4 sentimientos que ha mencionado usted, ¿no? El sentimiento cómico, el sentimiento nihilista, el sentimiento trágico y el sentimiento místico, ¿en cuál encuadraría usted a Ortega? Pues en el sentimiento trágico porque no es como Unamuno, claramente eso, existe Dios, existe la inmortalidad alma o no, pero Ortega es agnóstico tampoco, más bien en ese o en nihilista, porque al final Ortega no demuestra nunca una fe de tipo religioso ni en la inmortalidad, pero vamos, como nunca negó, y por ejemplo cuando Max Scheler publicó publicó Ortega aquello de el Dios a la vista, Dios a la vista y tal. Ortega en otros momentos llega a decir: si en España tuviéramos una escolástica como la del padre Psivara, y cita al polaco jesuita que era de aquellos católicos liberales de los años 40, 50, pues es decir que no parece que nunca, y a mí me dijo su hija Soledad, dice: mi madre fue siempre católica y practicante en la iglesia, y dice, y mi padre se prestó a que apareciera el padre Félix García, el agustino, en su lecho de muerte, el 18 de octubre de 1955, para hacer un tipo de paripé de que había confesado para que le enterraran en sagrado, claro, y no en el cementerio civil. Pero en fin, sinceramente habría que poner, yo creo, en el nihilista, porque no demuestra nunca. Sin embargo, como digo, su atmósfera, eso,
me recuerda el libro de José Antonio Marina, ¿Por qué soy católico? Él se proclama ateo, pero dice, si vives en la cultura española, has ido a la escuela en España y participas de la fiesta del Corazón de Jesús o de San Roque, pues aunque seas ateo, eres católico. Eso habría que... Sí. Quizás no le he contestado porque no puedo contestar con seguridad. Además, ¿quién soy yo para condenar al cielo o al purgatorio? Y lo que sí es claro es eso, que yo en eso soy un teresiano también. Alguna vez he dicho en algún sitio, según Santa Teresa, dice, no creáis, hijas, que el alma es una cosa oscura. En las séptimas moradas, el alma no es una cosa oscura. Freud, en cambio, dice, el alma es una cosa oscura. Digo, yo soy teresiano, no freudiano. Pues nada, están invitados todos. Daría la palabra... Ah, sí, por favor. No, nada. Es que bueno, voy a dar... Daniel es el teniente alcalde y concejal de Cultura de Pastrana. Yo a él no le conocía, porque él nació un poco más tarde, yo nací el año 35. Pero sus abuelos fueron... fueron mis vecinos. Su abuela Juliana me adoraba, su abuelo Alejandro lo mismo, y su abuelo Lorenzo por parte de madre igual. De Juliana tengo que decir que un día me dijo que ella de joven había trabajado en Madrid, en una casa. ¿Y qué casa trabajó? En la casa de don Elías Tormo y Monzó, el gran maestro de la historia del arte en España. El hombre que aquí precisamente vino en 1922 y se encontró tirados en el suelo entonces y divididos los tapices que van a ver ustedes mañana, y escribió un primer gran artículo sobre los tapices de Pastrana. Pues la abuela de Dani trabajó en casa de don Elías Tormo, algo que yo digo con cierta devoción. Muy bien, pues Dani. Es un placer escucharle. Gracias. Porque es que es brillante y sus palabras, 1 minuto, 10 o 20, 2 horas, es que son un regalo, yo creo, para todos. Así que muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias. Están todos invitados a mañana a disfrutar de la colegiata del museo y a volver en Pastrana, que no nos lo vamos a llevar de aquí, ¿verdad? Cuando quieran, un día que haga solecito, Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.